Y a esa hora de la mañana, amigos, estamos listos para conectarnos inmediatamente con el doctor Elmer Huerta, que hoy nos plantea un tema interesantísimo y mucha atención porque está relacionado con la anemia, un flagelo que hasta ahora no logramos superar en nuestro país. Elmer, buenos días. Buenos días, hola, doctor Sara, Huerta. qué gusto saludarte. Buenos días, Noemí, buenos días, Jorge, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, salió el reporte el fin de semana, el viernes, ¿verdad? Y hemos comentado cómo cuando hay reportes que a veces no se quiere que se sepa mucho, por lo menos aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, lo sacan el viernes, porque de ahí se pierde. Pero aquí en RPP hemos cubierto esta noticia el sábado, el domingo y hoy día el lunes, porque nosotros entendemos aquí en RPP Noticias que es importantísimo comentar este tipo de tan importantes noticias. ¿Qué tiene que ver? Que ha aumentado la anemia infantil en el Perú, ¿verdad? De 42.4 que teníamos el 2022, 42.4 es un número altísimo, ha subido a 43.1. Este nivel nos pone al nivel de Mali, Zambia, Togo en el mundo, nos pone a ese nivel, nos pone muy, muy mal. Entonces ahora tú eres una experta en esto, tú estás haciendo mucho por la educación de nuestra comunidad en términos de nutrición, así es que vamos a desarrollar juntos este tema de los dos tipos de hierro que hay en los alimentos. Con todo Esto gusto, es el Elmer. ABC de la educación en nutrición, ¿verdad? La hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Pues la hemoglobina es una molécula grande que lleva oxígeno y que está en los glóbulos rojos. Y la mioglobina, mio significa músculo, es prima hermana de la hemoglobina que está en la sangre, pero esta mioglobina, mio significa músculo, está en los músculos. Entonces, tanto la hemoglobina de la sangre como la mioglobina de los músculos, cuando tú las consumes, te dan un tipo de hierro que se llama hierro M, H-E-M-E, el cual al toque rapidito se absorbe y el hierro ya está en tu sangre. Pero las plantas también tienen hierro, pero como no tienen sangre, no tienen músculo, no tienen glóbulos rojos, entonces el hierro que contienen las plantas, los frijolitos, las lentejitas, etcétera, no es un hierro M, y entonces no se absorbe si es que tú no le echas ácido, un limoncito, le echas alguna cosa ácida, un vinagre, ahí recién esa molécula se rompe y ese ese hierro puede entrar a tu sangre. Entonces, Sara, quizás nos puedas dar ejemplos de vegetales, de dónde están ambos tipos de hierros, el M y el no M. Claro que sí, Elmer. Bueno, el hierro hemínico es el que está justamente en las fuentes de origen animal, como tú bien has ilustrado en aquellos, alimentos que provienen de un animal que por supuesto tiene un flujo sanguíneo, ¿no? Y ahí tenemos en realidad que incluso en el pescado, en el pollo, en las carnes hay hierro, pero apuntamos más a aquellas carnes que tienen una alta concentración, es decir, con poquita cantidad de alimento yo tengo una cantidad importante de hierro. Y ahí están, digamos, nuestras 3 o 4 principales fuentes respecto de la cantidad, ¿no? Por ejemplo, la sangrecita, el hígado, que puede ser de cualquier mamífero, incluso podría ser de ave, por ejemplo, el hígado de pollo, la sangrecita, el hígado, el vaso y el bofe, que son además alimentos de bajo costo y bastante accesibles y, por cierto, rendidores también, ¿no? Entonces, es importante incluirlos, ¿no? Pero aquí hay que precisar algo, Elmer, si es que un paciente ya está con anemia, la dieta por sí sola no va a ser suficiente. Hay que suplementar. Y en el caso del hierro NOEM o no hemínico está justamente en vegetales y las principales fuentes tiene que ver con menestras, ¿no? El frejol, la lenteja, que son alimentos que contienen una mayor cantidad, pero como tú bien dices, si no se le acompaña con un ácido, con un cítrico, en realidad poco se va a absorber de esa fuente alimenticia. Danos ejemplos, por ejemplo, de cuáles son esos cítricos podríamos consumir. A mí se me ocurre, por ejemplo, que si
va a haber lentejita o un frijol Castilla, un pescadito y su chorrazo de limón encima, ¿ese limón ya sería suficiente o hay otros ejemplos de otros ácidos? Lo que acabas de mostrar es una excelente alternativa, pero también podríamos acompañar, por ejemplo, con un refresco de maracuyá, con una limonada si queremos, o una ensaladita de tomate, que también es un alimento que contiene vitamina C. Claro. La vitamina C que existe en otros alimentos son suficientes también para poder ayudar a absorber. Y no solamente es el tomate o los alimentos que tienen sabor ácido, como la naranja, la mandarina, el maracuyá, el camu camu, que tiene una cantidad extraordinaria de vitamina C, sino también otros alimentos como la guayaba, el mango, la papaya, porque a veces, Elmer, hay personas que dicen, ay no, mucho ácido me va a quemar el estómago, pero eso es un mito también, salvo que tengamos una gastritis, que ahí habría que evaluar el caso, pero en general se puede, ¿no? El mango, la papaya también son alimentos que tienen buena cantidad de vitamina C, lo mismo que el kiwi y guayaba. Y si te das cuenta, Elmer, somos un país que tenemos la maravilla de tener una gran variedad de alimentos, pero hay que incluirlos, ¿no? Claro. Pero ahí están las leyendas, ¿no? Y la necesidad de hacer lo que tú haces, Sara, que es una educación en nutrición. Esa leyenda, por ejemplo, ay, que mucho ácido me va a zancochar el estómago. Mentira, el estómago tiene más ácido que cualquier comida con el ácido clorhídrico. O el otro mito, ¿no? Mira, ponle un par de patitas de pollo y ya con eso, ahí está la carnecita. Mentira, ese es un caldo, eso no tiene nada de hierro porque no tiene carne. Entonces, hace falta un programa nacional de educación en nutrición para nuestro país, Sara. Sí, doctor Huerta, por favor continúe con nosotros. Vamos a escuchar mensajes importantes. Retornamos con nuestra secuencia de salud para seguir conociendo más sobre el hierro que necesitamos para frenar este incremento de los casos de anemia en el país. Volvemos, quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Ay, ay, ay. 10:49, estás en RPP, la voz de todo el Perú. Gracias por acompañarnos a través de Encendidos. Sara Busabá, Jorge Rodríguez y Noemí Mamani te acompañamos en esta edición y estamos conversando con el doctor Elmer Huerta en nuestra secuencia de salud porque hoy hablamos sobre los dos tipos de hierro en los alimentos y la importancia, por supuesto, y ya nos hablaban en el bloque anterior tanto el doctor Elmer como Sara Busabá sobre estos alimentos de origen vegetal y de origen animal también. Pero para muchos papás, y no me van a dejar mentir, es casi una misión imposible hacer que nuestros hijos coman. Y por esa razón es que a muchos, el doctor Elmer ahorita nos recomiendan de repente, algunos suplementos como el sulfato ferroso. ¿En qué situación tengo que darle a mi hijo el sulfato ferroso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es esto suficiente? ¿Qué pasa si no consigo que mi hijo coma adecuadamente? ¿Solo le doy este suplemento? A ver, mira, hay que diferenciar, Noemí, tu pregunta es muy buena, entre lo que es un suplemento y lo que es un tratamiento. Perfecto. Y Sara lo mencionó anteriormente. Si tú tienes un niño que ya tiene anemia, tienes una persona que ya tiene anemia, ya no estás suplementando nada, ya estás tratando la anemia. Entonces ahí hay que tratar con un medicamento que tenga hierro. El suplemento en realidad no debería de existir si la alimentación es la adecuada para que no llegues a la anemia. Entonces, hay algunas personas, algunos médicos que indican suplementos de hierro como tú dices, en personas susceptibles que por no tener dientes, no poder masticar, por no tener, digamos, la anatomía necesaria para alimentarse bien, podrían llegar a la anemia si se alimentan mal. Son casos raros, digamos excepcionales, no raros, pero excepcionales. La idea es que si tú tienes dientes, si tú tienes paciencia con tus hijos, si tú, y Sara nos puede dar más ideas al respecto, sabes cómo presentar los alimentos, no deberían desarrollar anemia tus hijos. Y si no desarrollan anemia, no necesitan en realidad nada. Elmer, y lo que dices es totalmente cierto y coincido contigo. Sin embargo, un poquito no yendo a tu pregunta, en realidad la creatividad, la paciencia, la dedicación para poder tener buenos hábitos de alimentación es fundamental. Ahora, si tú ya tienes un niño que, por cierto, es eticoso para comer, hay que trabajarlo con él, pero hay que ser ingenioso. Por ejemplo, si a este niño, que es un clásico, le gusta la carne molida y tú sabes que puede haber deficiencia de hierro, a esa misma carnecita molida que vas a preparar tu hamburguesa, tus albóndigas
o lo que quieras, ponle un poco de sangrecita y continúa con tu preparación. Y ahí estás reforzando ese hierro que necesita ese niño, ¿no? Y así hay miles de preparaciones. Hasta hoy se pueden hacer queques de frijol, donde también le puedes poner sangrecita y un poquito de cacao y te queda pues un quequito súper nutritivo, denso, que puede ayudar a contribuir en recuperar a este paciente, ¿no? Ahora, sí hay casos muy específicos en que la suplementación con hierro podría darse también. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en las adolescentes que tienen un flujo sanguíneo menstrual abundante y por la menstruación entonces se están perdiendo y terminan teniendo cierto nivel de anemia. Pero nuevamente, si está bien alimentada y una dieta balanceada, no debería llegar a una anemia, ¿no? Y ahí el médico pues evalúa si hay que suplementar, en este caso, a esta adolescente, claro, ¿no? Claro. Doctor Huerta, yo quería incidir en un punto. Además de ser un problema que debe obviamente ser tratado desde casa, es también un problema de salud pública. En ese sentido, ¿qué medidas se debería encaminar desde el Ejecutivo, en este caso desde el MINSA, desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y otras entidades del Estado, para ayudar a estas poblaciones vulnerables que suelen ser las más afectadas con los casos de anemia? Así es. Bueno, tu pregunta es muy importante y pone en el tapete lo que es la salud pública, ¿no? ¿Cuándo es que se considera de que un problema realmente es de salud pública? Lo primero es de que cuando tú tienes una situación que es sumamente frecuente, ya estás empezando a tener problemas. Segundo, cuando esta situación empieza a causar discapacidad, sufrimiento y muerte, ¿verdad? Entonces, la anemia infantil cumple los dos requisitos hasta ahora. Claro. Es muy amplio, estamos en 42,1%, sucede frecuentemente y su presencia hace que nuestros niños estén creciendo con un desarrollo intelectual menor, más chatitos, más chiquitos. Tercero, de que el problema pueda ser controlado con métodos efectivos. Esa es la característica de un problema de salud pública y hay maneras de controlar esta anemia infantil. Y cuarto, la cuarta condición para considerar a un problema como problema de salud pública es que tenga tratamientos aceptables para pacientes, familias y sociedades, y también existe, es la alimentación, la educación, los suplementos cuando ya hay, los tratamientos cuando hay anemia. Entonces, aquí lo que en realidad muchas naciones han hecho son planes nacionales, pero planes estatales. Y aquí quizás el concepto para nuestros oyentes es de que cuando ocurre lo que se llama, o cuando se desarrolla un plan estatal, es aquel plan que ha sido desarrollado por expertos, políticos y todo, y que tiene consenso nacional. Cuando ese plan, consenso nacional, es aprobado, no importa quién es ministro, quién es ministra, no importa quién es presidente, ese plan va para adelante con menores cambios producto del avance del proyecto mismo, pero no de que llega alguien, dice esto no sirve, mi plan es mejor. Me parece a mí que no tenemos un plan nacional. Sí. Existen leyes por aquí de alimentación, existen cosas por allá, pero no nos hemos sentado, los de centro, derecha, izquierda, todos a ver ¿cómo podemos salir de este enorme problema? Ahí están varios ministerios. Esto no solamente es de salud, está el ministerio que controla todo lo que tenga que ver con agua potable, construcción de casas. O sea, es un desarrollo nacional en realidad lo que se necesita. Muy bien, doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias por su aporte, como siempre, aquí en nuestra secuencia de salud en Encendidos. Nos encontramos más tarde en Espacio Vital. Lo cierto es que frente a estas cifras abrumadoras del incremento de casos de anemia, algo hay que hacer y de manera inmediata.